Hola de nuevo. Hemos llegado al tercero de nuestros estados financieros básicos, el estado de flujos de efectivo. Vamos a ver qué es exactamente este estado. El estado de flujos de efectivo se deriva tanto del estado de resultados como del balance general, y su objetivo es representar de manera más clara los movimientos hacia adentro o hacia afuera que ocurrieron con el dinero o efectivo de una empresa, y cómo cambió de un periodo a otro. Este estado generalmente se construye de manera anual. Y una nota importante es que en este estado financiero los números positivos significan dinero que está entrando a la compañía, mientras que los negativos significan dinero que sale. Y su estructura consiste en las siguientes partes. Primero tenemos los flujos derivados de la operación. Esta sección empieza con la utilidad neta, el último renglón de nuestro estado de resultados, y después se hacen algunos ajustes. Estos ajustes se hacen para excluir aquellos conceptos que no sean efectivos, como las amortizaciones y las depreciaciones, así como reflejar algunos cambios que hay en el capital de trabajo. Aún no hemos hablado mucho de este punto, pero lo veremos más adelante. Esta sección nos dice cuáles fueron realmente los ingresos en efectivo que tuvo una empresa por sus actividades de negocio. Y luego tenemos la sección de flujos derivados de las actividades de inversión. En ella se explica cuánto dinero destinó la empresa a adquirir activos de largo plazo, como propiedades, máquinas, herramientas o para comprar otros negocios, o aquellos que haya vendido. Y la última sección es la de actividades de financiamiento, donde se detallan los movimientos o cambios que hubo en la deuda de la empresa, y los pagos de dividendos, recompras o emisión de acciones, así como las inyecciones o retiros de capital. Ahora veamos una versión muy simplificada del estado de flujos de efectivo. ¿Recuerdas el negocio de ensaladas que abrimos hace unos cuantos años? ¿No? Bueno, quizás este estado te refresque un poco la memoria. Para construir un estado de flujos de efectivo real necesitaríamos tener un estado de resultados y un balance general completos, pero por ahora supongamos que ya tenemos toda esa información y que en resumen nuestro estado de flujos se ve algo así. Primero, la compañía generó un flujo positivo de efectivo derivado de nuestras actividades de operación, de 20,000 pesos. Esto es, desde luego, lo que proviene de las utilidades que obtuvimos por vender ensaladas. Pero para llegar a esta cantidad, como comentábamos, se tuvo que ajustar por algunos conceptos que no son propiamente efectivo, como depreciaciones, amortizaciones y cambios en el capital de trabajo. La siguiente parte del estado es de los flujos que se utilizaron para inversión. En este caso, el balance es negativo, lo que significa que en general hubo una salida de efectivo de la empresa bajo el concepto de inversión, ya que en este caso se destinó para comprar refrigeradores, una parrilla adicional y montar dos mesas en el negocio. Todas esas son actividades de inversión, ya que se necesitan para el funcionamiento del negocio y su función es permitirnos incrementar nuestras ventas o mejorar el proceso de producción. Luego encontramos la última sección del estado, que es de los flujos derivados de actividades de financiamiento. En este caso, los socios aportamos más capital para seguir creciendo el negocio, y además se unió un nuevo socio. En total, juntamos 50,000 pesos para inyectar al proyecto. Tras hacer una suma algebraica de estas tres cantidades, encontramos que este año el efectivo del negocio se incrementó 10,000 pesos. Esto es 20,000 menos los 60,000 que salieron por inversión más los 50,000 que ingresaron por financiamiento. Al final, un estado de resultados nos ayuda a entender de mejor manera qué es lo que está haciendo una empresa con el dinero, si la empresa generó efectivo a partir de sus operaciones o no. Y en este caso, sabemos que sí lo generó y que además el balance final es positivo. Los estados de flujo de efectivo son mucho más complejos en la vida real, ya que se deben de incluir una gran cantidad de detalles y de cuentas para realmente expresar o reflejar los movimientos que hay en el efectivo de una empresa. Veamos de nuevo el caso de Bimbo. Este es el estado de flujos de efectivo extraído de su reporte anual de 2021. Como ves, es sumamente extenso, así que vamos a ver parte por parte. La primera parte del estado es la relativa a los flujos de operación. Como ves, comenzamos con la utilidad de la empresa y posteriormente se hacen algunos, bueno, en realidad muchos ajustes para incluir solamente las porciones de ello que realmente representan efectivo entrando o saliendo de la compañía. Estos son los ajustes. Y luego se hacen otros ajustes importantes en las cuentas de activo y de capital relativas al capital de trabajo de la empresa para llegar finalmente al número que nos importa, que es la cantidad de dinero que generó la empresa por sus actividades de operación, que es este que estamos viendo hasta la columna de abajo en azul. Seguro todo esto se ve demasiado abrumador, y lo es,
pero por ahora solo vamos a concentrarnos en los elementos clave. Partimos de las utilidades de la empresa, se hacen ajustes y con ello llegamos a los flujos como tal, que es lo que por ahora nos interesa conocer. Aquí vemos que los flujos son positivos, por 45.7 mil millones de pesos, lo cual significa que Bimbo ingresó una muy buena cantidad de dinero a su negocio por sus actividades operativas, que al compararlo con los 2 años anteriores se ve cómo ha ido incrementando. Esto desde luego es algo bueno, ya que habla de una empresa madura y consolidada con flujos de efectivo de operación positivos y crecientes sostenidamente. Luego tenemos la sección de flujos de efectivo utilizados en actividades de inversión, que afortunadamente es un poco más corta y fácil de leer. Aquí se detalla todo el dinero que entró y salió de Bimbo por concepto de inversión. De entre todos esos conceptos, los que más llaman la atención, por ser los más grandes e importantes y por ende que representan las mayores inversiones de la compañía, son las primeras dos líneas o conceptos que señalé por aquí. Bimbo adquirió este año propiedades, planta y equipo, el famoso PP&E, por 20.671 millones de pesos, así como una salida también de 10.637 millones de pesos bajo el concepto de adquisición de otros negocios. Al final vemos que, en general, en 2021 hubo una salida de 32.459 millones de pesos por parte de Bimbo, principalmente en estas dos inversiones que estábamos comentando, lo cual además es un número de casi el doble de lo que invirtió en 2020. Por último tenemos la sección de actividades de financiamiento, que afortunadamente también es algo corta. Aquí son especialmente importantes varios conceptos, muchos de los cuales ya hemos platicado antes. Primero están los préstamos obtenidos y el pago de préstamos, que son las cantidades más importantes y grandes de esta sección. Podría parecer raro que al mismo tiempo estén pagando deuda, pero que esté entrando dinero por deuda, pero en general esta situación es muy común, ya que generalmente las empresas buscan constantemente refinanciar sus deudas, es decir, adquirir nuevas con una tasa menor o diferente plazo y bajar la deuda que ya tienen. Luego tenemos los pagos de intereses por deuda, que son una cantidad importante de efectivo que está saliendo de la empresa también. Y también vemos que salieron cerca de 4.636 millones de pesos este año para pagarle dividendos a los accionistas, así como 1.9 mil millones que se usaron para hacer recompras de acciones. ¿Recuerdas que en la sección anterior comentamos que estas dos son maneras en las que las empresas regresan o le dan valor a la inversión de los accionistas? Bueno, aquí en el estado de flujos de efectivo es donde podemos encontrar esa información de manera precisa. Y en este caso, como ya lo veíamos, Bimbo está tomando ambas estrategias, que es emitir dividendos y hacer recompras, para pagar un poco de vuelta a los accionistas que confiaron en ella. Por último, nos interesa conocer estos balances y podemos ver que hay una salida en la parte de financiamiento, porque están pagando el dinero que recibieron de financiamiento o inversión hace tiempo. Al hacer las operaciones con cada una de las cantidades de cada sección del estado de flujos de efectivo, encontramos que Bimbo este año tuvo una disminución de 520 millones de pesos en su posición de efectivo, para quedar con 8.748 millones de pesos para empezar el próximo año. Esta es la cantidad con la que abriría el concepto de su balance general en términos de efectivo para el próximo año. Y antes de terminar veamos nuevamente nuestra matriz, que describe lo que es normal o común esperar entre distintas compañías en sus distintas etapas de crecimiento, de acuerdo con lo que explica el profesor Aswad Damodaran. Primero tenemos las tres etapas, que son los flujos operativos, los flujos de inversión y los flujos de financiamiento. Cuando una empresa es una startup, generalmente sus flujos operativos son negativos, ya que comienzan con muchas pérdidas, mientras que los de inversión necesitan invertir mucho, por lo cual son generalmente altos, y los de financiamiento reflejan entradas de capital de las inversiones de los primeros socios. Cuando la empresa comienza a crecer, estos flujos operativos siguen siendo negativos, aunque ya no tanto, mientras que los flujos de inversión reflejan la continua inversión de los inversionistas en nuevos activos para seguir creciendo. Los flujos de financiamiento siguen siendo positivos, debido a que las empresas buscan nuevas entradas de capital de nuevos accionistas. Cuando la empresa experimenta un alto crecimiento, los flujos operativos comienzan a por fin hacerse positivos con la empresa que genera ganancias, mientras que los de inversión crecen, pero a un ritmo un poco más lento esta vez, y los flujos de financiamiento se mantienen estables o sin muchos cambios durante esta etapa.
Los operativos cuando la empresa tiene un crecimiento maduro son positivos, ya que cada vez crece más, mientras que los de inversión reflejan una estabilización en cierto nivel, es decir, empiezan a moderarse un poco más con el tipo o cantidad de activos que adquieren. Y los flujos de financiamiento empiezan a aumentar en el sentido de que hay más entradas por deuda y salidas por capital. Cuando la empresa experimenta un crecimiento maduro, estable, los flujos operativos se hacen positivos, estables y más fáciles de predecir. Ya no tienen tanta variabilidad como en las etapas anteriores. Mientras que los flujos de inversión son generalmente para hacer mantenimiento y ya no tanto para seguir expandiéndose muy rápidamente. Y los flujos de financiamiento reflejan entradas o salidas, pero que al final son generalmente neutros, es decir, que se igualan a sí mismos. Emisiones de deuda, pero a la vez pago de dividendos y recompras y pago de la deuda que ya se tenía, por lo cual esta generalmente tiende a cancelarse. Y cuando una empresa está en decline, sus flujos operativos comienzan a caer junto con sus ganancias. También los flujos de inversión ya no tienen manera de seguir invirtiendo, y esta parte se hace positiva, ya que los activos empiezan a venderse de forma muy acelerada. Y los flujos de financiamiento también caen, la deuda se paga muy rápido y se acelera el pago de dividendos y recompras de acciones. Los estados de flujos de efectivo completan la tríada de los estados financieros fundamentales que debemos conocer. Es crucial por lo menos entender cuál es el objetivo de cada uno, cómo hacer una lectura e interpretación general de lo que nos dicen de la compañía, sus principales partes y cómo se relacionan entre sí. Aunque una lectura de los estados financieros puede darnos una muy buena idea de la situación financiera de una empresa, siempre es mejor poner las cosas en contexto. Por ello, hacer comparaciones entre dos momentos en el tiempo de una misma empresa, o compararla contra compañías similares o con el promedio de la industria, todo eso nos ayuda realmente a poner las cosas en perspectiva, para hacerlo más sencillo y comparable. Y para eso utilizamos las herramientas llamadas razones financieras o ratios financieros. A continuación veremos un poco más al respecto, así que nos vemos ahí.